Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vania Danely Ríos Echeverría de la carrera Ingeniería Mecánica Eléctrica. Esta es la materia Máquinas Térmicas 1. Hoy vamos a realizar y vamos a explorar el funcionamiento de una máquina térmica casera. Vamos a realizar un experimento con los materiales que tengamos en casa. Va a ser un experimento casero. Como una breve introducción a lo que vamos a ver en este video, va a ser que las máquinas térmicas son dispositivos que transforman la energía térmica en trabajo mecánico, en que esto suele asociarse, lo solemos asociar con motores automotrices o industriales, como sería el Ecotec que utiliza la empresa Chevrolet. También lo podemos construir en versiones caseras aquí en casa y poder visualizar sus principios de una forma sencilla y utilizando materiales que tengamos en casa. Como en este experimento vamos a visualizar los principios de una máquina térmica, quise agregar esta pregunta que sería, ¿qué es una máquina térmica? Pues una máquina térmica opera mediante el ciclo que sería el fluido de trabajo como vapor o aire y ahí este absorbe el calor de una fuente caliente realizada por el trabajo que al expandirse luego libera calor a una fuente fría y este proceso se repite continuamente como en un ciclo y pues su eficiencia depende de las diferentes temperaturas entre dos fuentes. Como lo dije, este experimento se realizará mediante cosas que tengamos aquí. Vamos a construir una máquina térmica con materiales accesibles y que tengamos en casa, como sería una vela, que esa sería nuestra fuente de calor, un recipiente metálico con agua. El recipiente metálico yo utilicé una lata. Una estructura giratoria que puede ser como que va a hacer la función que se mueva por la presión del vapor. El vapor obviamente sería generado por el agua. Y aquí cuando el agua se calienta se convierte en vapor. Este vapor genera la presión que impulsa el movimiento de la parte móvil como una hélice y una rueda y nuestra estructura giratoria en nuestro caso va a ser una hélice. Este movimiento que vamos a observar es una manifestación del trabajo mecánico que produce la energía térmica. Agregando que la máquina térmica opera bajo los principios de la termodinámica, específicamente en el ciclo de conversión en el trabajo, y al calentar el agua se genera vapor que produce presión, y esta presión impulsada por el mecanismo giratorio simulando un trabajo realizado mediante una máquina térmica. Este experimento nos permite ver de una manera muy sencilla cómo operan estos mecanismos, pues utilizando por aquí nuestra hélice, que es la que va a girar y mediante la lata que mediante el vapor se está generando la presión y esta va a hacer que gire y nos permite observar esos principios como el de Carnot y el de Stirling. Entrando un poquito en materia o en teoría, por lo que hemos visto en clase, ¿qué es el ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico reversible compuesto por cuatro etapas, que estas involucran el gas ideal como fluido de trabajo, que en este experimento utilizamos como fluido el agua, que agregando, pues este fue propuesto por el físico francés Said Carnot en 1824 aproximadamente para establecer los límites de la eficiencia de las máquinas térmicas. Este ciclo se considera uno de los más eficientes posibles entre dos fuentes de temperatura, ya que no incluyen pérdidas por fricción, la conducción de calor entre las partes del sistema a otros efectos reversibles. Hablando de este ciclo, también se tiene que hablar obviamente de la expansión isotérmica,
que es a temperatura alta de T mayúscula y uno que significaría el gas se expande lentamente absorbiendo el calor, que sería Q, y uno de la fuente se calienta a su temperatura constante. Y también de esto se tiene que hablar sobre la expansión adiabática, que el gas sigue expandiéndose sin intercambio de calor, lo que esto provoca la disminución de la temperatura, que hasta alcanzar la temperatura de la fuente fría. Agregando qué tiene que ver las máquinas térmicas como los motores y por qué son los principios básicos, pues es la absorción de calor de una fuente que se calienta, es la expansión del fluido del trabajo, que esto genera una presión, el rechazo de calor de una fuente fría como el ambiente y el reinicio del ciclo para continuar produciendo trabajo. Como reflexión y conclusiones finales, agregaría que una máquina térmica casera como la que realizamos no solamente nos permitiría entender cómo se transforma el calor en movimiento, sino que también nos permite despertar el interés por la ciencia, por la física y por todos los principios que hemos involucrado en esto y saber que esto no es nada a comparación a un motor real que utilizan, como lo mencioné, sería un ejemplo a mencionar el Ecotec, y es una forma divertida y accesible que nosotros tenemos para aprender de esto y ver los principios fundamentales y cómo es que todo esto tiene demasiado que ver en las creaciones de las máquinas térmicas y posiblemente cuando se crearon las primeras no se tenía conocimiento de que la creación de una máquina térmica llevaba mucha teoría y práctica y principios por detrás y que este experimento me pareció muy interesante y espero que a las personas que vayan a ver este video que les haya gustado.